So we're in chapter 2, Vamos al capítulo 2 and we're looking at verses 9 and onward. Estamos mirando el versículo 9 y más adelante. But Arceli, if you would read verses 6 through 8 again. Of course. Voy a leer otra vez el versículo del 6 al 8 de Colosenses. Dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. So in verse 6, Paul says that the same way we got saved, that's how we're to live, by faith. Pablo dice en el versículo 6 que de la misma manera en que nos hemos salvado, de esa es la manera por la que debemos andar, que es por fe. And he explains that a little bit more in verse 7, Y lo explica un poco más en el versículo 7, that we are to be rooted and built up in him and established in that faith. que debemos estar arraigados y sobreedificados y confirmados en esa fe. But then in verse 8, he gives us that warning Luego en el versículo 8 nos da esa advertencia: watch out lest any man take you captive through 4 things: mirad que nadie os engañe por medio de 4 cosas: philosophy, filosofía, vain deceit, huecas sutilezas, traditions of men, las tradiciones de los hombres and the rudiments of this world. y los rudimentos de este mundo. And watch out that we are not taken captive by anything other than Jesus Christ. Y que tengamos cuidado que nadie nos engañe por medio de cualquier cosa que no sea Cristo. And then in verse 9, he tells us why. En el versículo 9 nos dice por qué. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, de This is why we should not be taken captive by anything other than Jesus Christ. Esta es la razón por la cual no deberíamos dejarnos engañar o dejar ser cautivados por nada que no sea Cristo. Because in him dwells all the fullness of God in a body. Porque en él habita toda la plenitud en un cuerpo. Fullness of God. Toda la plenitud de Dios. Nothing can be added to fullness. Nada se le puede añadir a plenitud. When it's full, it's full. Cuando algo es pleno, es pleno. So Jesus Christ is totally and completely God. Entonces Jesucristo es total y completamente Dios. And nothing more about God can be added to Christ. Y nada más de Dios se le puede añadir a Cristo. It's interesting to note that from verse 9 through 13, we continually read the words in Christ or in him. Es interesante que del versículo 9 al 13 continuamos leyendo la frase en Cristo o en Él. We also see the words with Christ or with him. También vemos las frases con Cristo o con Él. Now, in this verse 9, Paul is clearly stating that Christ was not just another deity along with God. Pero en este versículo Pablo está aclarando de que Cristo no era otra deidad aparte o separada de Dios. Nor was he less than God. Ni que fuera menos que Dios.
Jesus Christ was totally and completely God. Jesucristo era total y completamente Dios. Now remember the problem with the church in Colossae. They were devaluing Jesus Christ. Entonces recordamos que el problema en la iglesia de Colosas era que estaban infravalorando a Cristo. The false teachers said that Christ could not have been both God and man. Los falsos maestros estaban enseñando que Cristo no podía haber sido totalmente hombre y Dios a la vez. But Paul clearly reveals in this verse that he was indeed the God-man. Pero Pablo claramente aclara en este versículo que él de hecho era Dios en forma de hombre. For in him dwells all the fullness of the Godhead in a body. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente en un cuerpo. And then he gives us verse 10. Y luego nos da el versículo 10. And you are complete in him who is the head of all principalities and powers. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. So now there's something to think about. Ahí hay algo sobre lo que pensar. En lo que pensar. Jesus Christ is the fullness of God in a body, and we are complete in him. Jesucristo es la plenitud de Dios en un cuerpo y nosotros estamos completos en él. As nothing can be added to fullness, Como nada neither- se le... go ahead, Ursula. De la misma manera en que nada se le puede añadir a plenitud, Neither can there be anything added to completeness. nada se le puede añadir a completo. Completición. Completud. Do we believe that? ¿Creemos eso? He is fully God, and we are complete in him. Él es totalmente Dios y nosotros estamos completos en él. Do we really believe that? ¿Realmente creemos eso? God wants us to know, fully understand this truth. Dios quiere que nosotros sepamos y completamente entendamos esta verdad. Now keep in mind that this is a positional truth. Mantened en mente que esta es una verdad posicional. This is not a conditional truth. Esta no es una verdad condicional. We're growing conditionally in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Estamos creciendo condicionalmente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. But positionally, we are complete. Pero posicionalmente ya estamos completos. Keep in mind that this is something that we don't hear much about in the Church of Jesus Christ today. Esto es algo que no oímos, de lo que no se oye mucho en la Iglesia de Cristo hoy. But it's very important that we rest by faith in our completeness in Christ. Pero es muy importante que descansemos por fe en nuestra completud, en nuestro estado de completo en Cristo. Remember, a while back, I mentioned to you that this little phrase, in Christ, is used about 160 times in the New Testament. Hace un tiempo os mencioné que esta pequeña frase de en Cristo se utiliza unas
160 veces en el Nuevo Testamento, perdón. Notice in verse 9 it says, "For in him dwells all the fullness of God." Notemos que en el versículo 9 dice, porque en él habita toda la plenitud de Dios. And then in verse 10, "And you are complete in him." Luego versículo 10, y vosotros estáis completos en él. The Holy Spirit works that completeness out in our condition. El Espíritu Santo es el que trabaja esa totalidad, ese estado de estar completos en él, por fe. Now, many times in Scripture, the Lord uses a natural or physical picture to teach us spiritual truth. Muchas veces, who uses the picture? God. God, yeah, Sí, the Dios, Lord. el Señor utiliza como una especie de cuadro o una imagen física para enseñar una verdad espiritual. And that's something that was a life changer for me. Y eso fue algo que me cambió la vida a mí. Until I understood all the physical pictures that he shows us in the Old Testament, Hasta que yo entendí todos los cuadros físicos o todas las imágenes que Él nos muestra en el Antiguo Testamento. they're physical pictures in the Old Testament, but they're teaching us spiritual truths in the New Testament. Hay verdades, hay imágenes o cuadros físicos en el Antiguo Testamento que nos enseñan verdades espirituales del Nuevo Testamento. A good example would be and I think I've shared this with you before. There is the Ark of the Covenant and the brazen altar in the tabernacle. Un buen ejemplo de esto que me parece que ya os he mencionado es el arca del, no, sí, el arca del pacto, perdón, y el altar de bronce del tabernáculo. And the Ark of the Covenant is an Old Testament physical picture of God Almighty himself. Y el arca del pacto es una imagen, un cuadro físico de la imagen de Dios mismo, Dios Todopoderoso. And the Ark of the Covenant was based on justice and judgment. Y el arca del pacto estaba basado en la justicia, justice and Judgment. y juicio, en la justicia y el juicio. However, the brazen altar Pero el altar de bronce is a picture of Jesus Christ and him crucified and the cross. es una imagen de Jesucristo crucificado y en la cruz. And it was based on mercy and truth. Y estaba basado en la misericordia y en la verdad. Man could not approach the ark because of the veil. El hombre no se podía acercar al arca por culpa del velo o la cortina. So man could not approach God. El hombre in no the podía Old acercarse Testament. a Dios en el Antiguo Testamento. But God could approach the altar to meet with man. Pero Dios podía acercarse al altar, no, Dios podía, sí, alcanzar el altar para acercarse al hombre. So
justice and judgment would not allow the sinner to come in. La justicia y el juicio no permitían que el pecador entrara, But mercy and truth could bring God out. pero la misericordia y la verdad podían sacar a Dios afuera. Podían traer a Now Dios you afuera. see those two themes running side by side all the way through the Bible. Y tú ves esos dos temas ir sucediéndose lado a lado a lo largo de toda la Biblia. God's justice and judgment and mercy and truth. La justicia y el juicio de Dios y la misericordia de la verdad. Now, it's interesting that God chose Abraham, an idol worshiper in Mesopotamia, to be the father of faith. Es interesante que Dios escogiera a Abraham, un adorador de ídolos en Mesopotamia, para que fuera el padre de la fe. The God of justice and judgment chose an idol worshiper to be the father of faith. El Dios de la justicia y el juicio eligió a un adorador de ídolos para que fuera el padre de la fe. That's the mercy and truth. Esa es la misericordia y la verdad. Justice and judgment was overrode by mercy and truth. El juicio y la justicia fue como, es que no quiero decir atropellada, pero la misericordia y la verdad pasaron por encima de la justicia y el juicio. Go with me to James chapter 2 Vamos a Santiago capítulo 2, por in fin, verse 13. versículo 13. And Arceli, if you'd read that verse 13. Of course. Voy a leer Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Notice the last part of that verse. Y notemos la última parte de este versículo. Mercy triumphs over judgment. La misericordia triunfa sobre el juicio. I want you to think about mercy triumphs over judgment. Quiero que penséis un momento en que la misericordia, it's my connection, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Remember back in the tabernacle, justice and judgment would not let the sinner come in, but mercy and truth overrode, it triumphed over justice and judgment, and it brought God out to meet with man. Que quiero que volvamos al tabernáculo. I lost the first part of the phrase because my connection. Okay. Justice and judgment would not allow the sinner to come in, but mercy and truth triumphed over justice and judgment and brought God out. Okay. Volviendo al tabernáculo, la justicia y el juicio no permitían que el pecador entrase, pero la misericordia y la verdad triunfaron sobre el juicio y sí consiguieron sacar a Dios del tabernáculo. So we see God choosing an idol worshiper to be the father of faith. Así que vemos a Dios eligiendo a un adorador de ídolos para que fuera el padre de la fe. God's mercy triumphed over judgment.
La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Then we see God choosing Moses, a murderer, to lead his people through 40 years of the wilderness to the promised land. Y luego vemos que Dios elige a Moisés, un asesino, para que saque a su pueblo y los lleve durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida. Then we see David, the most well-known sinner in all of Israel. Everyone knew what he did with Bathsheba and Uriah. Luego vemos a David, que era el pecador más conocido de todo Israel, porque todo el mundo sabía lo que había pasado con él y Betsabé y Urías. He became the most well-known king in all of Israel and was even in the genealogy line of Christ. Él se convirtió también en el rey más conocido de Israel e incluso estaba en la genealogía de Jesucristo. Mercy triumphs over judgment. La misericordia triunfa sobre el juicio. And then we see Paul, a destroyer of the church of Christianity, Y luego vemos a Pablo, un destructor de la iglesia del cristianismo, and God used him to write 13 books of the New Testament, and he actually wrote the curriculum or the doctrine to establish the church. y luego Dios lo usó para escribir 13 de los libros del Nuevo Testamento y para escribir como el contenido o la doctrina de la iglesia. So if you're ever feeling like God can't use you, Así que si alguna vez te sientes como que Dios no puede usarte because you've been too sinful in your past, porque has sido demasiado pecador en tu pasado, just remember that mercy triumphs over judgment. solo recuerda que la misericordia triunfa sobre el juicio. Now, thinking back to this verse 10 Volviendo al versículo 10 in Colossians, en Colosenses, and we are complete in Christ. que estamos completos en Cristo. And thinking how God, many times in Scripture, the Lord uses natural pictures to teach us spiritual truth. Y pensando en cómo en el Antiguo Testamento Dios usa muchos cuadros físicos para enseñarnos verdades espirituales. This is true in the area of being complete in Christ. Esto es cierto en el área de estar completos en Cristo. He first teaches us that we are complete in Adam, Primero nos enseña que estamos completos en Adán before we can understand what it is to be complete in Christ. antes de que podamos entender lo que es estar completos en Cristo. The key for our understanding in all this is a little phrase used repeatedly in Genesis chapter 1. La clave para entender esto es una pequeña frase usada repetidas veces en Génesis 1. That little phrase is after its kind. Okay. Y esa pequeña frase es según su género. So let's turn to Genesis chapter 1. Vamos a Génesis 1. Creo que se traduce así.
Según su especie, perdón, según su especie. And Arceli, if you would read verses 11 and 12. Yes. Voy a leer versículos 11 y 12. Después de Génesis 1. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Now read verses 21 through 25. Y ahora voy a leer del 21 al 25. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. So as it is with plants and animals, so it is with man after his kind. De la misma manera en que es bueno con las plantas y los animales, también lo es con el hombre según su género o especie. So now, Arceli, read verses 26 and 27. Ok, voy a leer el 26 y el 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So he created man after his kind, in his own image. Él creó al hombre según su especie, que es su propia imagen. And keep in mind that image wasn't an earthly body. Y tengamos en mente que esta imagen no es un cuerpo terrenal. God doesn't have a body. Dios no tiene cuerpo, He's a spiritual being. es un ser espiritual. And so he created us as spiritual beings after his kind. Él nos creó como seres espirituales según su especie. We have a soul and spirit like God's. Tenemos un alma y un espíritu, una alma y un espíritu como el de Dios. While we're on this earth, we just live in this earthly body. Mientras vivimos en la tierra, pues tenemos este cuerpo terrenal. This turtle shell. Es como la cosa esta que lleva la tortuga encima, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. But we have a soul, a mind, will, and emotions like God's. Pero tenemos una mente, un alma y un espíritu como el de Dios. Because we have a mind like God's, Porque he can teach us what he knows. como tenemos una mente como la de Dios, Él nos puede enseñar lo que Él ya sabe. Now, we don't know everything God knows, No sabemos todo lo que Dios sabe, but he can teach us what he knows because we have a mind like his. pero nos puede enseñar lo que Él sabe porque tenemos una mente como la suya. If you have a dog or a cat, Si tienes you un can't perro o teach un gato, them what you know. a un gato y un perro no les puedes enseñar lo que tú sabes, Because they don't have a mind like yours. porque no tienen una mente como la tuya. Does that make sense? ¿Tiene sentido?
Does anybody have any questions so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, hasta ahora? Okay, we have a will like God's. We make decisions like God makes decisions. That's also in the mind. No, our will. Oh, tenemos una voluntad como la de Dios, por eso podemos tomar decisiones. And we have emotions like God's. Y tenemos emociones como las de Dios. Joy, Gozo, sadness, tristeza, anger. enojo. See. So he created us in his image, soul and spirit. Él nos creó a su imagen, alma y espíritu. And Una keep in pregunta puedo mind that hacer. your spirit is that part of man that communicates with God. Y luego mantengamos que de esa mente, alma y espíritu, el espíritu es esa parte que se comunica con Dios. She said she had a question. Or somebody said. Okay. Is that okay? Mm-hmm. Okay, la pregunta. Sí, con respecto a la mente que dice que tenemos una mente como la de Dios, ¿sí? Sí, correcto. Y ese espíritu, Ajá. ¿eso fue antes de la caída? Okay. When you Y said después that, yeah. se modifica. Okay. ¿Cómo? Okay. Gracias. She's asking if the fact that we have a mind like God's or a spirit like God's, was that before the fall and then after it got modified, or how does it work? We're going to answer that question very, very quickly here. Eso vamos a contestarlo ahora en un momento. Bien rápido. However, after the fall, let's go to Genesis chapter 5. Vamos a Génesis capítulo 5 para ver después de la caída. And Arcelia, if you would read verse 3. Yes, of course. Voy a leer Génesis 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Now notice, after the fall, Adam brought forth a son in his own image, after his own likeness. Muy bien. Notemos aquí que después de la caída, Adán trajo un hijo al mundo. Después, o sea, a su imagen, a su propia semejanza. No longer in the image of God, but in the image of fallen man. Sí, ya no más según la imagen de Dios, sino ahora según la imagen, perdón, del hombre caído. So every believer must first learn that he is complete in Adam after his kind. Así que cada uno tiene que entender o debe entender que estamos completos en Adán según a su imagen del hombre caído. He was no longer God-centered, he was now self-centered. Él ya no era teocentrista, y ahora era egocentrista. We came from him and we are like him. Venimos de él y somos como él. I think I may have shared with you one other week about Lucifer. Creo que he compartido con vosotros una semana sobre Lucifer. In Isaiah chapter 14. Isaías capítulo 14.
And Lucifer had 5 I will statements that he made to God. Y in Isaiah 14, In Isaiah 14, he makes 5 statements. well, let's go back there. Venga, vale, vamos a ir a Isaías capítulo 14. Isaiah chapter 14, beginning in verse 12. Read, Arceli, read verse 12 through 14. 12 through 14. Yes, in Isaiah Okay. 14. Yeah. Voy a leer del 12 al 14. De Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Now, notice his last I will statement. I will be like God. Notemos ahí todas las declaraciones de yo haré, yo seré como Dios. Now go back to Genesis Ahora volvamos a Génesis, chapter 3, capítulo 3, and read verses 4 through 5, verses 4 and 5 there. 4 and 5 only. Yes. Ok, y ahora Génesis 3 voy a leer 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. So notice what he tempted Eve with. Notemos con lo que tentó a Eva. If you eat from this tree, you'll be like God. Si comes de este árbol serás como Dios. And of course, we know she ate from the tree. Y por supuesto sabemos que comió del árbol. And what she got was the Lucifer mindset. Y lo que ella obtuvo fue la mentalidad de Lucifer. No longer was her mind in the image of God. Ya su mente no era como la de Dios. It was in the Lucifer mindset. Ya estaba en la mentalidad de Lucifer. I want to be my own God. Quiero ser mi propio Dios. I want to be in control of my own life. Quiero estar en control de mi propia vida. And I don't want anyone telling me what to do. Y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ay, Now, lo estoy perdiendo. We can go to the nursery on Sunday morning and Podemos ir a la guardería los see domingos all por la these mañana little children y ver todos esos nenes who are stealing each other's cookies que se están robando las galletas unos a otros and being mean to one another. y son malos unos con los otros. Where did they get that? ¿De dónde sacaron eso? Are their parents teaching them to do those things? ¿Sus padres les están enseñando a hacer eso? No, they're born with that. No, Lucifer nacen con eso. mindset. Es la mentalidad de Lucifer. They're born with, I want to be my own God. I want to be in Nothing- control of my own life, and I don't want anybody telling me what to do. Nacen con la mentalidad de que quiero ser mi propio Dios, quiero estar en control de mi propia vida y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Every one of us who were born after Adam were born with the Lucifer mindset. Cada uno de nosotros que nacimos después de Adán, nacimos con la mentalidad de Lucifer. But when we come to know Christ, Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, God's in the process of molding us into the image of Christ, right?
Dios está en el proceso de moldearnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Lucifer said, I want to be my own God. Lucifer dice que él quiere ser su propio Dios. And in Philippians chapter 2, verses 5 and 6, Jesus gave up being God. Y en Filipenses, no me acuerdo qué capítulo ha dicho, pero en Filipenses pone que Jesús se despojó de ser Dios. Lucifer said, I want to be in control of my own life. Lucifer quiere estar en control de su propia vida. Jesus says, I didn't come to do my own will. I came to do the will of the Father. Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lucifer said, I don't want anybody telling me what to do. Lucifer dice, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Jesus says, I only do what the Father tells me. Jesús dice, yo solo hago lo que el Padre me dice. God's in the process of reproducing the life of Christ in us. Dios está en el proceso de reproducir la vida de Cristo en nosotros. I actually have a question. Okay. Can I ask it now or do I Sure. wait? Oh, that's fine. Ok, le voy a hacer una pregunta primero en inglés y ahorita les digo lo que he preguntado. Okay, so I understood that when God says, like when the Bible says that God made man in the image of God, I thought the image was what God saw of man because of the spirit that he had put in man. And the likeness was the attributes that God shared with the man, like the mind and the will and the emotions. And after the fall, that image got lost, and that's why, because of the death, spiritual death, and then the likeness was corrupted and was influenced by the new nature. Is that true? Does it make sense? I tried my best. I'm not sure I understood everything. Okay, you- so the image refers to, what I understood was the image refers to what God saw of man, like things that, things that men, no, I don't know how to explain it. Uh-huh. No, the image of God. Okay, so God gave his image to man, and when Right. he saw man, he saw What himself. what was that image? What was his image? What was the image that he gave to man? Was it godliness, godlikeness, holiness? What, I mean, what actually was that image? His own image when he created him. Sí, o sea, I don't understand what that image is. That if o sea, I mean, la pregunta Hola. es, hola, ¿sí se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, la pregunta era, la imagen, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice imagen, se refería a lo que Dios iba a ver del hombre, es decir, como si el hombre fuera un espejo y al Dios ver al hombre se veía a sí mismo. ¿Eso es así? Sí. Lo que quiere es saber qué imagen es la que Dios le dio al hombre. Que si era, ¿qué veía Dios en el hombre? ¿Santidad o bondad o qué es lo que veía? Sí, o sea, se veía a sí mismo. O sea, Dios se veía a sí mismo con Yeah, sus so atributos.
basically the image only refers that when God gave his image to man, man became kind of like a mirror where he could look and he would see himself reflected. I can understand that, but that's through his soul and spirit. Mind, eso es will, emotions, and that part of man that communicates with God. Eso es a través de la mente, del alma y del espíritu. I can understand what you're saying now because of the image, right, with the soul and mind, will, and emotions and spirit. And so then when the fall came, Ujú. man received the Lucifer mindset. He was in the image of Lucifer. Okay. Because keep in mind, what we get from Adam is death. You eat from the tree, you'll surely die. So we receive death from Adam. We receive life from Christ. And so God's in the process of once we come to know Christ, we're complete in Christ, Ujú. but conditionally, we're We're still still living out that in the Lucifer fall. mindset. Ok, vale, sí. Un momento. Voy a traducir. And that's where the Okay. maturing process comes in. Okay. Now I'm gonna try to translate. Okay, eso de la imagen, cuando habla de la imagen de Dios, eso es a través de la mente, la voluntad, perdón, la mente, el espíritu y el alma. Pero cuando llegó la caída, el hombre ya se le retiró esa imagen y obtuvo la imagen de Lucifer, y por eso tenemos la mentalidad de Lucifer. Y entonces está diciendo que de Adán obtuvimos muerte, pero de Cristo obtenemos vida. Entonces, cuando entendemos que estamos completos en Adán, bueno, eso es condicionalmente, porque posicionalmente estamos completos en Cristo. Entonces, posicionalmente sí estamos completos en Cristo, pero condicionalmente seguimos con la mentalidad de Lucifer porque seguimos en la caída y por lo tanto de ahí surge el crecimiento, el proceso de crecimiento. Ok, entonces, ¿a qué se refiere con la semejanza? So what does ¿Cómo se likeness diferencia la imagen y la semejanza? so what does likeness refer to? Like what's the difference between the image of God and the likeness of God? Well, the likeness of God is, he talks about the mystery of godliness in Okay. Timothy, the mystery of God likeness. Oh, I see. La semejanza se refiere a el misterio de la piedad que se menciona, me parece que es en Timoteo. Entonces, ese misterio de la piedad es el misterio de la semejanza a Dios. See, there's a difference between the image of God and God likeness. Hay una diferencia entre la imagen de Dios y la semejanza de Dios. If you go back to Hebrews chapter Sí. 1, Si vamos a Hebreos capítulo 1 and read verses 1 through 3 there. Ok, voy a leer Hebreos del 1 al 3, o sea, capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Now notice in verse 3 that Christ was the
the brightness of his glory and the exact image of his person. Notemos aquí en el versículo 3 que Cristo es el resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma, la imagen exacta de su sustancia. Now remember what we read in Genesis chapter 5, verse 3. No, ahora recordemos lo que acabamos de leer en Génesis 5, One. verse 3. Oh, 5, versículo 3. Where Adam sí. brought forth a son in his own likeness rather De than Adán. after God's likeness. Donde Adán engendró un hijo a su propia imagen y no a la imagen de Dios. So basically the image of God was no longer on the earth La from the time Adam sinned until Christ came. La imagen de Dios ya no estaba más en la tierra, o sea, dejó de estar en la tierra desde que Adán pecó hasta que Cristo vino. And now we have the opportunity to be molded into the image of Christ. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser moldeados a la imagen de Cristo. And it comes by faith. Y viene por fe. So if we don't have any more questions on what happened and the way that we are to be molded into his image, let's go back to Colossians chapter 2. But if somebody has a question, let's deal with that right now. Okay, si no tenemos más preguntas sobre lo que pasó, vamos a volver a Colosenses, me parece. Because I think this is going to get more clear as we go on. Hola. Araceli, Sí. hola. Hola, ¿qué onda? ¿Le puedes preguntar sobre la intuición, Araceli? La intuición. Por supuesto que sí. Ajá. Por supuesto. Ok, ¿alguna pregunta en específico o simplemente qué opina él de la intuición? O sea, ¿cómo es esto de la ¿Cómo intuición? funciona? Exactamente. Perfecto. Sí, she has a quick question about, I don't know if I'm going to pronounce it right, but intuition. How does it work? Where does it come from? Intuition? Intuition? Yeah, like guessing things. It can come from either the flesh or the spirit. Puede venir o de la carne o del espíritu. If you're walking in the flesh, it's going to come from the flesh. If you're walking in the spirit, it'll come from God. Si Pero- caminas en... ¿Le puedes preguntar el concepto de, o sea, por ejemplo, de la intuición? Ok. ¿Cómo el concepto de Dios acerca de la intuición? Okay, the specific question is, what's the concept of God about intuition? Well, intuition is a word that is it's not a physical thing. Vale, la intuición es una palabra que no es algo, no es una cosa física, evidentemente. It's basically a spiritual understanding of something. Básicamente es un conocimiento espiritual de algo. But Respecto a algo. keep in mind that the spiritual realm can either be fleshly or godly. Pero recordemos que el ámbito espiritual puede ser o carnal o piadoso o de Dios. But the Bible speaks about discernment. Pero la Biblia habla de discernimiento.
And I think that that's probably what you're trying to say, Arcelia. Creo que eso es lo que usted está tratando de decir. And as we grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, Y a medida que crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, we will gain spiritual discernment. ganaremos discernimiento espiritual. Intuition is kind of a worldly term, La intuición es más que nada es principalmente un término del mundo. and so Entonces sería como un sinónimo. Le dices, la pregunta es que si es como Yes. un sinónimo, Is it a la synonym? intuición, ¿Es la que la intuición y el synonym discernimiento. for discernment? I don't know. I'd have to think about that a while. No sé, tendría que pensarlo mucho. You know, I mean, it's, I mean, the way I think of intuition La manera que yo pienso de la intuición is Como yo lo that veo. it's it could come it can mostly it's going to come from the flesh. La manera en que yo lo veo es que la mayoría de las veces va a venir de la carne. Probably 95% of the time, Probablemente el 95% de las veces. because most of us are living in the flesh most of Porque the time. la mayoría de nosotros vivimos en la carne la mayor parte del tiempo. And not that God can't penetrate that and give you a godly thought, O sea, no es que Dios no pueda darte como un buen pensamiento, but oftentimes when we do have that godly thought, we're going to reject it because we're in the flesh. pero muchas veces cuando recibimos ese pensamiento de parte de Dios lo rechazamos porque estamos en la carne. So Así que, as you grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, a medida que creces en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, it's going to become more clear to you when you're in the spirit or when you're in the flesh. va a hacerse más claro para ti cuando estás en la carne y cuando estás en el espíritu. One of the most often asked questions to me over the years has been, Tim, how can I know when I'm in the flesh and when I'm in the spirit? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cómo puedo saber cuándo estoy en la carne y cuándo estoy en el espíritu? And as you grow in your spiritual life, you're just gonna know. A medida que tú creces en tu vida espiritual, lo vas a saber. And there's no way of me telling you that, well, this is how you can know you're in the flesh. Y You know? no hay una manera que yo te pueda decir, mira, así es como sabes que estás en la carne. Because the flesh is so deceptive. Porque la carne es engañosa. And it's only the grace of God that we don't fall into its deceptive trap all the time. Y es solamente por la gracia de Dios que no caemos en su trampa engañosa todos los días. Bueno, todo el tiempo. And something else to think about when we're thinking about intuition and all these things, we're self-centered. Y sobre todo cuando pensamos en estas cosas como la intuición, y la mayor parte del tiempo somos egocentristas. Our thoughts are on us, Nuestros pensamientos están en nosotros, where we should be thinking and resting and depending and occupied with Him. cuando deberíamos estar pensando en y descansando en y dependiendo de y ocupados en Él. And then he's going to reveal to us what we need to know at the time. Y Él nos va a revelar lo que necesitamos saber en el momento, a su momento. We're to be perfectly honest with you,
we're not much different than Adam was in the Garden of Eden after he ate from the tree. Siendo muy honesto contigo, no somos muy diferentes de Adán cuando pecó en el jardín comiendo del árbol. Even though we're saved, Aunque somos salvos, most of us are living that carnal Christian life. la mayoría de nosotros estamos viviendo esa vida cristiana carnal. And only as we grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, Y solo a En- medida en que re- crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, and understand our position in Christ, y entendemos nuestra posición en Cristo, are we going to come out of that vamos a salir de ahí. So I hope that helps. Espero Arcelia. que eso ayude, Sí. Arcelia. Okay. Sí, yeah. Back to So we where were. came, Ujú. somebody say something? No. So we came from Adam Así que salimos de Adán, and venimos we de are Adán, like Adam. venimos de Adán y somos como Adán. Remember, as soon as he ate from the tree, he hid from God Tan pronto como comió del árbol, se escondió de Dios, and he tried to cover his sins with fig Intent- leaves. intentó cubrir sus pecados con hojas de higuera. And basically we do that a lot. Y básicamente nosotros hacemos eso mucho. We try to hide our wretched thoughts from God. We Intentamos esconder nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos de Dios, but he knows. pero Él lo sabe. He said, Adam, where are you? Él le dijo a Adán, ¿dónde estás? Was that because he didn't know where he was? ¿Fue porque no sabía dónde estaba? No, he just wanted Adam to fess up, to tell him what he did. No, solamente quería pues que Adán pues le dijera lo que había hecho. And that's all he wants from us. Y es lo único que quiere de nosotros. He just wants us to be totally honest with him. Solo quiere que seamos totalmente honestos con Él. In Revelations 3:20, he stands at the door and knocks and waits for us to open up to him. Are we opening up to him? En Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y llama y está esperando que nosotros le abramos, pero ¿nosotros le estamos abriendo? Is that what our relation is? Our relationship to him is? Are we opening up to him, or are we still closed up? ¿Es And nuestra try and hide relación things from así? O sea, nuestra relación con Él es así, nos estamos abriendo o le estamos cerrando y estamos intentando esconder las cosas de Él. We came from Adam, Venimos de Adán and we're like him y somos como Él until we come to Christ. hasta que llegamos a Cristo. And then after that, there's a growth process to take us away from Adam till we understand who we are in Christ. Y después de eso hay un proceso para sacarnos de Adán, para entender quiénes somos en Cristo. Inside of each one of us Dentro de Is cada it- uno de nosotros is a self-centered sin nature. hay una naturaleza pecaminosa We call it the autoegocentrista. flesh, La llamamos la carne. an inward desire to do wrong. Un deseo interno de hacer lo malo. Now, as a new creation in Christ, we want to do what he wants us to do. Como nueva creación en Cristo queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. But we've also got this evil inside of us that is an inward desire to do wrong. Pero también tenemos este mal en nosotros que es un deseo interno de hacer lo malo. Go to Galatians chapter 5. Vamos a Gálatas capítulo 5. And
and our Sally, read verses 16 and 17. Ok. Y voy a leer Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Notice in verse 17, the flesh wars against the spirit wars against the flesh. Notemos en el versículo 17, la carne es contra el espíritu es contra la carne. They are opposing one another. Se oponen el uno al otro. What are they fighting over? ¿Por qué se están peleando? They're fighting over our soul, Se están peleando, our mind, will, and emotions. se están peleando por nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. And this is where the battle comes in. Y aquí es donde entra la batalla, Every day. todos los días. Every day, that's what's going on inside of each one of us. Todos los días eso es lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros. And notice it says that they're contrary one to the other so that you cannot do the things you want to do. Y notemos que dice que se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres hacer. Do you see that in your own life? ¿Ves eso en tu propia vida? Do you see this battle going on inside of each one of us? Vemos esta batalla que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. I sure do in my life. Yo sí lo hago en mi vida. Sí lo veo. Every day, Todos los días. this battle goes on. Esta batalla sucede. In Romans chapter 7, Romanos capítulo 7, in verse 15, versículo 15. read verses 15 and 16. Ok, voy a leer Romanos 7, 15 y 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, eso Do you see that in your lives? ¿Ves esto en tu vida? Bueno, ¿veis eso en vuestra vida? I do the things I don't want to do. The things I want to do, I'm not able to do. Hago las cosas. Why is that true? O sea, hago las cosas que no quiero hacer y las que quiero hacer no las hago. ¿Por qué eso es verdad? Because in verse 17 it tells us, Porque lo dice en el versículo 17. now then it is no more I that do it, but sin that dwells in me. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. That's that thing we saw in Galatians chapter 5 that is warring against the Spirit. Eso es lo que vimos en Gálatas 5, de que el espíritu está peleando contra la carne. Read verse 23, Arceli. Yes, of course. Voy a leer el versículo 23 también. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. There's a war going on, a spiritual war that's going on inside of each one of us. Hay una batalla espiritual que está tomando lugar en cada uno de nosotros. And this is Paul, after he was saved, writing this. Y este es Pablo, después de haber sido salvo, el que escribe esto. Read verse 24. Voy a leer el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? And then the remedy is in verse 25. He says, I thank God through Jesus Christ our Lord. Y luego el remedio está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. So Jesus Christ has done something to set Paul free. Así que Jesucristo ha hecho algo para liberar a Pablo. And he's done something to set you free as well. Y él ha hecho algo para liberarte a ti también. From this war that's going on inside of us. De esta batalla que está sucediendo dentro de nosotros.
And our part is to believe what he's done. Y nuestra parte es creer lo que Él ha hecho. We don't have to do anything but believe No tenemos que hacer nada excepto creer, because it's all been done. porque todo ha sido hecho. The finished work of Christ. La obra terminada de Cristo. And that is that God took us out of Adam the moment we got saved, Eso es que Dios nos sacó de Adán en el momento en que nos salvamos and he placed us into Jesus Christ. y nos puso en Jesucristo. That's why we have that little phrase 160 times in the New Testament, in Christ, in Christ, in Christ, in Christ, in Christ. Por eso tenemos esa frase 160 veces en el Nuevo Testamento de en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. We have to know and believe that we are in Christ Tenemos que saber y creer que estamos en Cristo for us to be set free from sin's power. para que podamos ser libres o ser liberados del poder del pecado. It's not enough to know that he died for me. No es suficiente saber que Él murió por mí. I must know that positionally I died with him. Debo saber que posicionalmente yo morí con Él. And now I am complete in him, Y ahora estoy completo en Él, positionally. posicionalmente. But I'm on this earth conditionally. Pero estoy en esta tierra condicionalmente. And as I grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will reproduce the life of Christ in me. Y a medida que crezco en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo reproducirá su vida en mí. Let's go on here to let's go back to Colossians. Volvamos a Colosenses. And let's look at let's go to Romans 5 a minute. Pero vamos a ir a Romanos 5 and let's read verse 19. y vamos a leer el versículo 19. Just go ahead. Yes. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Notice how he introduces this here to us. For as one man's disobedience, many were made sinners. Miremos aquí cómo introduce el versículo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Who's that one man? ¿Quién es ese un hombre? Adam. Adán. For one man's disobedience, we all became sinners. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos hechos pecadores. So we're seeing that a sinner is a sinner because he was born a sinner, not because he sins. Así que vemos que un pecador es hecho un pecador, no es hecho un pecador porque ha nacido como pecador, no porque haya pecado. So from the first half of verse 19, it's very clear that we are complete in Adam, but now look more closely at the last part of that verse 19. Así que si miramos el versículo 19, está bien claro en la primera parte que estamos completos en Adán,
Pero luego vamos a mirar un poco más de cerca la segunda mitad del versículo 19. So by the obedience of one, who's that one? Por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo. That's right. Correcto. So by one man, sin entered into the world and it spread to the whole world. Si por un Now hombre by entró el the pecado al obedience of mundo, one, it is all reversed. por el pecado de uno entró el pecado al mundo y se expandió por todas partes, por la obediencia de uno, todo se devuelve, se revierte. Now remember Colossians 2, 9 and 10. Recordemos Colosenses 2, 9 y 10. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, remember? Porque en él habita toda la plenitud de Dios corporalmente. ¿Se And we are acuerdan? complete in him. Y estamos completos en él. By him we are made righteous. Por él somos hechos justos. It's not by anything we did. No es por nada que hayamos hecho, It's all by what he did. es todo por lo que él hizo. Jesus Christ is the source of our Christian life. Jesucristo es la fuente de nuestra vida cristiana. Adam was the source of our death. Adán era la fuente de nuestra muerte. And Christ is the source of our life. Y Cristo es la fuente de nuestra vida. We were born into him, and God made us complete in him. Nacimos en él y Dios nos ha hecho completos en él. Turn with me to 2 Corinthians chapter 5. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. And Arceli, if you could read verse 17. Of course. Y voy a leer el versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. So if we're really in Christ, Si realmente estamos en Cristo, then we're a brand new creation. entonces somos una nueva criatura. All old things have been put away. Todas las cosas viejas han sido apartadas. What are the old things that have been put away? ¿Cuáles son las viejas cosas que han pasado? Our old position in Adam. Nuestra antigua posición en Adán. And everything has become new. Y todo se ha hecho nuevo. What's new? ¿Qué es lo nuevo? Our new position in Christ. Nuestra nueva posición en Cristo. As we by faith rest in this truth, it becomes a reality in our daily life. A medida que nosotros por fe descansamos en esta verdad, se convierte en una realidad en nuestra vida diaria. Little by little, Poco a poco, day by day, día a día, as we rest in this truth, conforme descansamos en that esta we verdad, are a new creation in Christ, que somos una nueva criatura en Cristo, it's going to become more of a reality to us. se va a convertir o se va a hacer una realidad para nosotros, una nueva realidad. And the Holy Spirit will reproduce the life of Christ in us, Y el Espíritu Santo reproducirá la vida de Cristo en nosotros, little by little, poco a poco, day by day, día a día. The important thing to know and believe is that all is ours and we are complete in him positionally now. Lo importante es creer que todo ya es nuestro
y estamos completos en Él posicionalmente ahora. Well, let's look at a couple verses here. Vamos a ver un par de versículos. In 2 Peter chapter 2, Segunda de Pedro 2, I'm sorry, 2 Peter chapter 1 bueno, no, segunda de Pedro 1, in verse 3. versículo 3. And Araceli, if you'd read that. Yes. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Now notice through the knowledge of him and who he is and what he's done, Mediante el conocimiento de él, de quién él es y qué ha hecho, he will give unto us, that is grace, he's going to give unto us everything pertaining to life and godliness. él nos va a dar a nosotros, y eso es gracia, él nos va a dar a nosotros todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. But it's going to come from the true knowledge of Jesus Christ. Pero va a venir a través del verdadero conocimiento de Jesucristo. Now that's a promise from God. Es una promesa de Dios. All we have to do is believe it. Todo lo que To tenemos que receive hacer it. es creerlo para recibirlo. If we don't believe it, it won't be a part of our life. Si no lo creemos, no será parte de nuestras vidas. It's already been done, Ya ha sido past hecho, tense. tiempo pasado. Nothing can be added to it. Nada se le puede añadir. All we have to do is believe it. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo. Moment by moment, day by day, Momento a momento, día a día, little by little. poquito a poquito. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, in verse 17, Arcelia, if you'd read that. yes. Romanos 8, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Notice we are an heir of God. Somos un heredero de Dios And a joint heir with Jesus. y coherederos, bueno, y un coheredero con Cristo. That means everything that Jesus has and everything that he is ours. Eso significa que todo lo que Él tiene y todo lo que Él es nuestro. Why? ¿Por qué? Because we're in Christ. Porque estamos en Cristo. Do we believe that? ¿Creemos eso? Because that's the only problem that keeps us from receiving everything. Ese es el único problema que nos impide recibirlo todo. Now keep in mind, these are spiritual things. These aren't houses and cars and bank accounts and Tened en mente que estos son cosas espirituales, no cosas como casas y coches y cuentas bancarias. that's not what we're talking about here. No estamos hablando de eso. We're talking about love and joy and peace and patience and kindness, the fruit of the Spirit. Estamos hablando de amor y paz y paciencia y bondad y gozo y benignidad y los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. He's given us everything pertaining to life and godliness. We're a joint heir with Jesus. Él nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la verdad y a la piedad. Somos coherederos con Cristo. Do we believe it? ¿Creemos eso? Because most of us don't. Porque la mayoría de nosotros no. We're spiritual millionaires. Somos millonarios espirituales.
And we're living like spiritual paupers. Y vivimos como mendigos espirituales. Rather than love and joy and peace and patience and kindness, En vez de paz y gozo y amor y paciencia y benignidad y bondad, there's fear and anger and frustration and worry and stress. hay miedo y enojo y preocupación y estrés y frustración. Why? ¿Por qué? Because we don't believe that he's given us everything pertaining to life and godliness. We don't believe that we're a joint heir with Jesus. Porque no creemos que Él nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. No creemos que somos coherederos con Cristo. Ephesians chapter 1 Efesios capítulo 1, in verse 3. versículo 3. Or Sally, if you'd read that. Yes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. He has given us every spiritual blessing where? In heavenly places, where? In Christ Jesus. Nos ha dado toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. We could say it this way. Podríamos decirlo así. When a person is born again into the family of God, he is born complete in Christ. Cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completa en Cristo. And nothing can be added to completeness. Y nada se le puede añadir a estar completos. It may help to think of it this way. Puede que ayude a pensarlo de la siguiente manera. Is Christ complete? ¿Está Cristo completo? The answer is yes. La respuesta es sí. Nothing needs to be added to Christ because he is already the fullness of God in a body. Nada se le puede añadir a Cristo porque Él ya es la plenitud de Dios en un cuerpo. And as we believers by faith rest in our position in Christ, we also are filled with all the fullness of God. Y a medida que nosotros como cristianos descansamos en la verdad, en esa verdad, es que nosotros también somos llenados con toda la plenitud de Dios. Arceli, turn over to chapter 3 in Ephesians and read verses 17 through 19. Voy a leer Efesios 3 del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. So we are filled with all the fullness of God as we are rooted and grounded in the love of Christ. Así que somos llenos de toda la plenitud de Dios a medida que somos arraigados y cimentados en Cristo. Since we are complete in Christ positionally, Ya que estamos completos en Cristo posicionalmente, we should not try to add to that
finished work conditionally. No deberíamos intentar añadir a esa obra terminada condicionalmente. Our part is not to produce, but to receive our life in Christ by faith. Nuestra parte no es producir, sino recibir la vida de Cristo por fe. I want to end with this one phrase for you to think about. Quiero terminar con esta frase para que penséis en ella. It is really to transfer Christ's life into you and me, which in reality is forming men and women of God. I want to say it Okay. again. Yes, please. It is really to transfer Christ's life into men and women, which is in reality forming men and women of God. Es realmente transferir la vida de Cristo a hombres y mujeres, lo cual es formar hombres y mujeres de Dios. Now, I really wanted to get into this next section, Yo realmente quería entrar en la siguiente sección, but we kind of got sidetracked on a number of things tonight, and we never got to it. como que nos perdimos por otros laureles y pues al final no acabamos. But verses 11 and 12 will explain a lot to us. Los versículos 11 y 12 explicarán un montón, nos explicarán mucho. And we'll get into that next week. Pero nos meteremos en eso la semana que viene. Does anybody have any questions? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Yo tengo una pregunta, hermana, Sí, dígame. relacionado a lo que estaba compartiendo sobre el altar de bronce, que era un poco más profundo la relación en este cuadro físico Ajá. comparado con la espiritual actual, como funge, ¿no? Ahora. Ok, ¿puedes repetir la última parte que no la he oído bien? Por favor. Así, sobre el altar de bronce y la Sí. misericordia y la verdad. Sí. Si Que pudiera el pastor Tim ayudarnos a profundizar Ok. un poco en ese punto. Ok. ¿Cómo figura eso en el Antiguo Testamento? A la obra de Cristo, Ok. en la cruz, ¿no? Sí. ¿Algo más? Bueno, espero que no. Gracias, hermana. Anyways, sí, de nada. Okay, so his question is referring back to the brazen altar and how, so if you could go, he's asking if you could go a little deeper in how that reflects Jesus crucified and the mercy and truth. And like the physical image or picture in the Old Testament compared to the New Testament. Well, in the God is justice and judgment throughout the Old Testament. Dios es justicia y juicio a lo largo del Antiguo Testamento. The Israelites kept sinning, and the enemies came in and defeated them. Los israelitas seguían pecando y los enemigos venían y los derrotaban. And I think what may be the confusion in your mind is that the Old Testament promises were always physical promises.
Y creo que la confusión viene porque en el Antiguo Testamento siempre se hacen promesas físicas. But there are no physical promises for the Church of Jesus Christ. Pero no hay promesas físicas para la Iglesia de Jesucristo. They were promised a land flowing with milk and honey. A ellos se les prometió una tierra de la que fluía leche y miel. All they had to do was cross the physical Jordan River. Todo lo que tenían que hacer era cruzar el río Jordán físicamente. And they would come into this beautiful land flowing with milk and honey. Their enemies would be at peace with them. Y llegarían a esta tierra de la que fluía leche y miel y los enemigos estarían en paz con ellos. There's no promises for us, physical promises for us No hay in the Church of promesas, Jesus Christ. no hay promesas físicas para nosotros en la Iglesia de Jesucristo. Our promises are all spiritual. Todas nuestras promesas son espirituales. And so the Ark of the Covenant and the brazen altar were physical pictures of New Testament spiritual truth. Así que el arca del pacto y el altar de bronce son cuadros físicos de promesas o verdades espirituales del Nuevo Testamento. Does that help? ¿Ayuda eso? Perdón, hermana, creo que no formulé bien mi pregunta. Lo siento. O sea, sí, gracias a Dios, esa parte Dios me la ha dejado clara, pero yo me refería más como relacionar A Cristo, ¿verdad? Hebreos 10:20, el altar de bronce a Hebreos 10:20. O sea, el altar de bronce estaba en el lugar o en el lugar Vamos a ver. santísimo. ¿Cómo se relaciona con Hebreos? Okay. Vale, perdón, lo siento. Okay, so the question, it helps, that's clear, but now specifically, what's the relationship between the brazen altar and Hebrews 10:20? No, ¿sí? ¿Hebreos 10:20? Hebreos 10:20, sí, hermana, gracias. Yes, Hebrews 10:20. Like, was the brazen altar in the temple? Like in the holy place? But as soon as you dispose of that, like someone buys it or something, and then it'll break. Maybe I should just keep it. But then you keep it, and then the other one's fine, doesn't break. And then I'm just holding it. That's usually how it works. Yeah. This one has a really long. What is the, say it again? I've heard of that crazy Catholic. What is the relation between between the altar and Jesus as put in Hebrews 10:20? That wasn't the point that I was trying to make with the Old Testament physical picture, New Testament spiritual truth. But Okay, the altar was where the blood was poured out for the sins of the people. Ok, vale, ese no era el punto que él estaba intentando hacer antes, porque el altar era el lugar donde se derramaba la sangre por el pecado de la gente, del pueblo. And so that's what he's telling us in 10:19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Christ. So, Así que eso es lo que se refiere al versículo 19, donde dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oh, wow, that's awesome. and so that was done once for all. Once for all. That's awesome. Eso se hizo una vez por todas. Yeah, I guess it probably just depends on the day. Like, probably won't. Some days you won't find things. So I hope that helps, Espero que eso ayude. and I hope that answered your question.
Espero que respondiera a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Qué bueno, lo siento. Ya. Well, I better let you all go. Gracias. And Nos va a dejar ir. if someone closes in prayer. Alguien que nos quiera cerrar en oración, por fin. Thank you, Por team. favor. Voy a orar. Joshua, ¿está bien? ¿Es correcto? Claro, hermano. Gracias. Ok. Terminamos con la oración. Thank you, team. Gracias, Araceli. De nada. Bendito Dios, te damos infinitas gracias porque, Señor, nos has acercado, Señor, al trono de tu gracia y no por los méritos, Señor, que nosotros hayamos hecho, sino por la obra completa de tu amado Hijo Jesucristo. Hoy entendemos, Señor, que lo único que merecíamos era el juicio, Señor, la separación. Pues, Señor, alejados de ti, pero tú tuviste misericordia y la misericordia está sobre el juicio, Señor. Y la misericordia es tu Hijo Jesucristo y tú nos lo diste, Señor, para tener esa gracia y acercarnos a ti confiadamente. Señor, permítenos comprender, entender y, Señor, aplicarlo a nuestras vidas en la fe, lo que tú nos enseñas cada día, cada momento. Vivimos situaciones diferentes cada uno de nosotros y siempre, Señor, tú tienes una lección específica a través de tu palabra, por la revelación y la iluminación de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos esta noche, Señor, que estuvimos reunidos para escuchar tu palabra, para ser instruidos, Señor, pero sobre todo queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos, Señor, y tú reveles las verdades eternas a nuestras vidas. Gracias, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. May I ask a question? Amén. Sí. Va a hacer una pregunta él. Might like it better than your one. Is this clearing up anything in your minds, or is it muddying the water more? ¿Esto está aclarando algo en vuestras mentes o está confundiendo las cosas más? It probably wouldn't hurt. Nos está aclarando. Clarifying. It's all very Claro. Está clearing confirmando. up. It's confirming. Muchas gracias, Tim. Solo que vas muy profundo. Solo que vas muy profundo, Tim. Sí, eso It goes way too deep. comentar. Eso iba a comentar. Pues hay verdades muy profundas. There are many deep truths. I'm on first, so En ocasiones no entendemos, That many times we don't understand. I was thinking like all the way down. pero que el Espíritu Santo nos va a revelar a posteriori But that the Holy Spirit will reveal it to us later on conforme vayamos avanzando en el estudio. Yeah. as we advance in the study. Por ejemplo, For la example, posición y la position condición. and condition. Cuando éramos hijos de Satanás When we were Satan's children, y ahora que somos hijos de Dios. and now that we're children of God, Suena fuerte, it pero así sounds es. sounds very strong, but that's how it is. La carne con el espíritu. The flesh and the spirit. We receive intuición. death from Adam. We receive life from Christ. Recibimos muerte de Adán y vida de Cristo. I've never seen a doctor like that. Yeah. Y lo de la intuición, que es una habilidad en donde no entra la razón. And the intuition, that's kind of like an ability where reason doesn't really do much. Todas esas cosas las juntamos All those nos- things, y nos vamos explicando, más bien el Espíritu Santo nos va llevando a ir conociendo poco a poco de acuerdo al crecimiento que el mismo Espíritu nos está dando. so if we combine all those things, like slowly, the Holy Spirit is gonna go and teach us as we grow
in the lodge, he will explain them to us. Lord willing, I will see you all next week. Okay, Joshua's saying that it's the first time that he hears that the likeness refers to godliness. And so pray for him, so God shows him about that. Please. Praise God. Bueno, que hasta la semana que viene, mi gente, si Dios quiere. semana que viene.